¿Alguna vez te has preguntado por qué incluso los guardias más experimentados se niegan a caminar solos por estos pasillos después de medianoche? Muchos creen que Alcatraz es el lugar más aterrador del mundo, pero lo que esconden los muros de estas prisiones mexicanas te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre el miedo. Desde sombras que te observan en las celdas de castigo hasta gritos que aún resuenan en pabellones abandonados. Hoy descubrirás por qué estos 5 lugares son un verdadero infierno en la tierra. Quédate, porque el último relato hará que agradezcas estar del otro lado de la pantalla. México es un país donde la historia no se escribe solo en los libros, sino que se queda grabada en la piedra y el concreto de sus edificios más antiguos. En el imaginario colectivo global, la prisión de Alcatraz, en la bahía de San Francisco, se erige como el símbolo máximo del aislamiento y el terror carcelario. Sin embargo, para quienes conocen la historia profunda de las prisiones mexicanas, Alcatraz parece casi un retiro espiritual en comparación con la brutalidad sistemática, el hacinamiento y la desesperación que se vivió en los penales de nuestro país. No estamos hablando simplemente de edificios viejos con falta de mantenimiento, estamos hablando de verdaderos monumentos al sufrimiento humano, diseñados en épocas donde la reinserción social era un concepto inexistente y el castigo era la única moneda de cambio. Existe una teoría en el mundo de lo paranormal que sostiene que las emociones extremas, como el odio visceral, el miedo paralizante y la agonía de quien sabe que nunca volverá a ver la luz del sol, dejan una huella energética en la materia física. Cuando miles de personas mueren en un estado de angustia absoluta, esa energía no se desvanece, se absorbe en el concreto poroso, en los barrotes oxidados y en el suelo frío de las celdas. En este recorrido, no solo exploraremos la arquitectura de estos lugares, sino que nos adentraremos en los signos, testimonios de quienes han tenido la desgracia de pasar una noche tras sus rejas, ya sea como reclusos, custodios o investigadores. Prepárate para un viaje por los pasillos más oscuros de la historia mexicana, donde el castigo parece extenderse mucho más allá de la sentencia de muerte y donde los muros, literalmente, tienen memoria y voz propia. Lo que estás por escuchar no son solo cuentos de fantasmas, son los ecos de una realidad que superó cualquier ficción de terror. 1. El Palacio de Lecumberri, el agujero negro de la capital inaugurado en 1900 por el dictador Porfirio Díaz. El Palacio de Lecumberri fue concebido originalmente como la joya de la corona del sistema penitenciario moderno. Su diseño panóptico, una estructura en forma de estrella donde 7 galerías convergen en una torre central de vigilancia, permitía que un solo guardia pudiera observar cada movimiento de los presos. Pero lo que nació como un proyecto de modernidad, pronto se transformó en el Palacio Negro. Un nombre que infundía un terror paralizante en el corazón de cualquier ciudadano. Lecumberri no solo albergó a criminales comunes, sino también a mentes brillantes como David Alfaro Siqueiros o José Revueltas, quienes plasmaron en sus obras el horror de vivir entre esos muros. El verdadero epicentro del terror se concentraba en las celdas de castigo conocidas como el apando. Estos eran espacios reducidos, sin luz, sin ventilación y sin servicios básicos, donde los presos eran amontonados y olvidados durante semanas. Se dice que el olor a sudor, sangre y podredumbre era tan fuerte que los guardias se ponían pañuelos con vinagre para poder acercarse. Muchos hombres perdieron la razón en la oscuridad total del apando, y sus gritos de locura se convirtieron en la banda sonora del penal. Hoy en día, el edificio ha sido restaurado y alberga el Archivo General de la Nación. Pero aunque las paredes han sido pintadas y los expedientes históricos llenan las antiguas celdas, la atmósfera sigue siendo opresiva. Los empleados del archivo cuentan historias que hielan la sangre. El relato más persistente es el de Don Jacinto, un antiguo recluso que suele aparecerse en los pasillos al caer la tarde. Se dice que Jacinto fue un hombre injustamente encarcelado, que murió esperando su boleta de libertad. Los guardias nocturnos informan que han escuchado el tintineo de llaves y pasos pesados que se detienen justo detrás de ellos. Al girar, no hay nadie, pero el aire se vuelve gélido de repente.
Incluso investigadores paranormales han documentado psicofonías donde se escuchan súplicas de piedad y el sonido metálico de puertas que ya no existen. Lecumberri es un lugar donde el pasado se niega a ser archivado y donde las almas de quienes murieron en la injusticia siguen reclamando un juicio que nunca llegará. Las Islas Marías, el infierno en el paraíso del Pacífico, ubicadas a unos 100 kilómetros de las costas de Nayarit, las Islas Marías fueron durante más de un siglo el destino final para los criminales más peligrosos y los enemigos del Estado. A diferencia de Alcatraz, donde los muros de concreto confinaban a los hombres, en las Islas Marías la prisión era la geografía misma. El día solemne hacia Abodontes, Océano Pacífico, con sus corrientes traicioneras y una población constante de tiburones, servía como la barrera natural más efectiva del mundo. Escapar de aquí no era solo difícil, era una sentencia de muerte por ahogamiento o deshidratación bajo el sol inclemente. La vida en la isla era una mezcla de libertad engañosa y brutalidad extrema. Los presos trabajaban en las salineras bajo un sol abrasador que les quemaba la piel y les dañaba la vista permanentemente. Los testimonios de ex convictos hablan de una jerarquía interna donde la vida valía menos que un cigarrillo. Los lamentos de los prisioneros que murieron de agotamiento o por los castigos de los custodios aún se escuchan cuando el viento sopla con fuerza desde el mar. Una de las leyendas más conmovedoras y a la vez aterradoras es la del padre Trampitas, un sacerdote que vivió entre los presos para darles un poco de humanidad. Se dice que tras su muerte, su espíritu sigue recorriendo los destacamentos para consolar a los fantasmas de los reclusos que aún no saben que han fallecido. Los pescadores que pasan cerca de las islas durante la noche aseguran ver fogatas en playas desiertas y figuras esqueléticas vestidas con harapos que caminan hacia el agua, intentando desesperadamente nadar hacia una libertad que nunca alcanzaron en vida. Ahora que la prisión ha sido clausurada para convertirse en un centro de educación ambiental, los visitantes reportan una sensación de tristeza abrumadora. Hay áreas donde los animales se niegan a entrar y donde el silencio es tan absoluto que resulta antinatural. Las Islas Marías son un recordatorio de que incluso en el paraíso más hermoso, el hombre puede construir su propio infierno personal, un lugar donde el tiempo se detuvo y las almas quedaron ancladas a la sal y la arena para siempre. La antigua penitenciaría de San Luis Potosí. El arte de la oscuridad, ubicado en la cima de un cerro, con vista al puerto de Tampico. El penal de Andonegui parece vigilar la ciudad como un centinela de piedra. Su arquitectura, que recuerda a las prisiones europeas del siglo XIX, albergó durante años a los criminales más peligrosos del noreste de México. El cierre de este penal fue motivo de alivio para la sociedad, pero para el mundo paranormal fue el nacimiento de una de las zonas más activas del país. Los vecinos de las colonias circundantes han aprendido a no mirar hacia las torres de vigilancia durante la madrugada, pues aseguran que luces errantes se mueven de una torre a otra sin explicación alguna, a pesar de que el sitio no tiene energía eléctrica. El relato más escalofriante es el de la enfermera de Andonegui. Según la leyenda, durante un motín particularmente violento en los años 70, una enfermera que intentaba salvar la vida de un herido fue alcanzada por el caos y asesinada brutalmente. Desde entonces, tanto reclusos como exploradores urbanos afirman haber visto a una mujer, vestida de blanco impecable, caminando por los pasillos. Lo más aterrador es que no solo se la ve. Algunos dicen haber sentido el olor a antiséptico y alcohol justo antes de su aparición. Exploradores que han entrado al sitio cuentan que han encontrado huellas de manos pequeñas en el polvo de las ventanas, a alturas imposibles para un ser humano. El ambiente en Andonegui es físicamente pesado. Los visitantes describen una sensación de náuseas y una presión en el pecho que se intensifica al acercarse a las celdas de castigo. Es como si el aire mismo
estuviera saturado de los lamentos de quienes sufrieron allí. Las paredes están cubiertas de grafitis modernos, pero bajo ellos aparecen mensajes antiguos tallados en la piedra que parecen brillar con una luz propia en la oscuridad. Es un lugar donde el tiempo no ha curado las heridas y donde cada rincón parece guardar un secreto que prefiere no ser descubierto por los vivos. La energía de Andonegui es tan densa que incluso a plena luz del día, el silencio se siente como una amenaza constante. 5. San Juan de Ulúa. Las tinajas del olvido eterno. Llegamos al punto más oscuro de nuestra lista. Si existe un lugar en México que encarna la definición de infierno en la tierra, es la fortaleza de San Juan de Ulúa, en Veracruz, construida sobre un arrecife de coral en medio del mar. Esta fortaleza fue diseñada originalmente para proteger al puerto, pero sus mazmorras se convirtieron en el destino más temido de la época colonial. Las condiciones en San Juan de Ulúa eran inhumanas, a un nivel que Alcatraz nunca alcanzó. Las celdas más profundas, conocidas como las Orelnisque tinajas, recibían este nombre porque la humedad era tan extrema que el agua se filtraba constantemente, manteniendo a los presos con el agua a la cintura durante años. La salinidad del aire y el agua corroía la piel y los huesos de los cautivos. Al no haber luz solar, los prisioneros perdían la vista y la noción del tiempo en cuestión de meses. Aquí estuvo encerrado el legendario bandido Chucho el Leto, y se dice que su espíritu aún vaga por las celdas buscando una salida que nunca encontró. Los turistas que visitan la fortaleza hoy en día a menudo reportan que sus cámaras fallan inexplicablemente, o que captan rostros angustiados asomándose por las pequeñas rendijas de ventilación. Los guías locales cuentan que han escuchado el sonido de cadenas pesadas siendo arrastradas sobre el coral, un sonido metálico y seco que hiela la sangre. Uno de los fenómenos más documentados es la aparición de un monje franciscano que camina sobre el agua en los alrededores de la vida fortaleza durante las noches de neblina. Se dice que es el espíritu de un confesor que murió de pena al ver las atrocidades que se cometían en las tinajas. El frío que se siente dentro de estas celdas, incluso cuando afuera la temperatura supera los 35 grados, es una prueba física de que algo profundamente triste reside en ese lugar. San Juan de Ulúa no es solo una prisión, es un mausoleo de vida. Almas olvidadas que siguen atadas a las piedras que fueron su tumba en vida, esperando una liberación que el tiempo les ha negado sistemáticamente. 600. El penal de Topo Chico. La herida abierta de Gismonos. Monterrey. No podemos cerrar este recuento sin mencionar uno de los capítulos más recientes y sangrientos de la historia carcelaria de México. El penal de Topo Chico en Monterrey, aunque fue clausurado recientemente en 2019, este lugar acumuló en pocas décadas una cantidad de energía negativa comparable a sitios con siglos de antigüedad. Fue escenario de los motines más violentos en la historia del país, donde las luchas entre carteles convirtieron los pasillos en verdaderos campos de batalla. Cuando el penal fue abierto brevemente al público tras su clausura, miles de personas hicieron fila para entrar, pero muchas salieron antes de terminar el recorrido debido a la opresión insoportable del ambiente. Los visitantes reportaron haber escuchado gritos y detonaciones que no tenían una fuente física. En el área de las celdas de Botuvache, lujo, donde los líderes criminales vivían con privilegios inimaginables, se dice que se practicaban rituales de santería y culto a entidades oscuras para mantener el poder. Los investigadores que entraron al lugar después del cierre encontraron altares y restos de sacrificios que sugerían que el penal no solo era una cárcel, sino un centro de energía negativa alimentado por la sangre. Incluso, hoy con el edificio parcialmente demolido para dar paso a un parque, los vecinos aseguran que la tierra misma está maldita. Se escuchan ruidos de peleas y lamentos que emanan del suelo durante las madrugadas, como si la tierra se negara a olvidar lo que fue derramado sobre ella. Topo Chico es el ejemplo perfecto de cómo la violencia moderna puede crear fantasmas tan reales y aterradores. Los de la época colonial
Es una herida abierta en la memoria de la ciudad, un lugar donde el mal no se ha ido, solo se ha escondido bajo la superficie esperando a que alguien cometa el error de invocarlo nuevamente. Las historias que emergen de sus escombros nos recuerdan que el horror no siempre es antiguo, a veces camina entre nosotros en el presente. 7. La cárcel de la Acordada, el Dios. Terror colonial, olvidado. Para finalizar, debemos viajar aún más atrás en el tiempo, a la Ciudad de México del siglo XVIII, donde existió la temida cárcel de la Acordada. Aunque el edificio físico ya no existe, el terreno donde se levantaba, cerca de lo que hoy es la Alameda Central, sigue siendo escenario de fenómenos inexplicables. La Acordada era famosa por su rapidez para ejecutar sentencias. Los reos rara vez pasaban mucho tiempo allí antes de ser llevados al patíbulo. Esta urgencia por la muerte creó un ambiente de pánico constante que parece haber quedado impregnado en el subsuelo de la capital. Relatos de la época y crónicas urbanas actuales mencionan que en los sótanos de los edificios construidos sobre sus cimientos se escuchan los lamentos de los ajusticiados. Se dice que una figura encapuchada, que representa al verdugo de la Acordada, se aparece en los estacionamientos subterráneos de la zona, señalando prisiones mexicanas han sido, desde siempre, lugares de una oscuridad que trasciende las épocas. La Acordada representa el origen de este ciclo de dolor carcelario que ha marcado al país, una sombra colonial que todavía proyecta su influencia sobre el presente. Caminar por esas calles hoy en día es caminar sobre miles de almas que nunca encontraron descanso, recordándonos que bajo el asfalto de la modernidad, el pasado sigue latiendo con una fuerza aterradora. Coincidente, hemos recorrido los pasillos de las prisiones más aterradoras de México, lugares donde la realidad supera con creces a cualquier leyenda urbana. Desde las tinajas inundadas de San Juan de Ulúa hasta los pasillos panóplicos de Lecumberri y la violencia moderna de Topo Chico, queda claro que el sufrimiento humano deja una huella que el tiempo no puede borrar. Estas prisiones son mucho más que simples edificios. Son cicatrices en la historia de una nación y recordatorios de lo que sucede cuando la humanidad se pierde tras los barrotes. Pero ahora, la pregunta es para ti. Después de conocer estos relatos, ¿crees que Alcatraz sigue siendo la prisión más aterradora del mundo? ¿O piensas que México tiene el primer lugar en este oscuro podio? ¿Te atreverías a realizar una investigación paranormal en alguno de estos sitios o prefieres mantener la seguridad de tu hogar? Si tienes alguna historia propia o si vives cerca de alguno de estos lugares y has presenciado algo inexplicable, por favor, compártelo en los comentarios. Tu testimonio ayuda a mantener vivas estas historias y a entender mejor el misterio que nos rodea. Si este video te ha gustado y te ha mantenido al borde del asiento, no olvides darle un me gusta y suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas nuestros próximos viajes hacia lo desconocido. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir explorando los rincones más oscuros de México. Gracias por acompañarme en esta travesía por el terror. Ahora te dejo con este otro video que seguramente te interesará y te hará cuestionar lo que hay en las sombras. Hasta la próxima, si es que logras dormir.